Un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy Te Hablo De. Yo soy Angelo y el día de hoy pues voy a estar un poco hablando del tema que está en boca de todos y es God of War ha sido anunciado para PC. Ahora, normalmente yo pienso que este tipo de noticias no tendrían, digamos, mayor relevancia más allá del tema de saber que un juego o producto va a salir para tu consola, sistema o para que lo compres, independientemente de lo que sea. Pero lamentablemente estamos en una época de muchísima polémica por todo, ¿no? Y bueno, esto debería ser ya una costumbre. Ya hemos visto a Sony anunciar una gran cantidad de juegos para PC, de hecho, que van a salir de pues juegos que han salido anteriormente en PlayStation 4. Y quiero pues abordar un poco este tema desde diferentes puntos de vista. Ya, por ejemplo, tuvimos los juegos de Dave Cage, ¿no? De Quantic Dream, todos salieron en PC, ya saben, Heavy Rain, Beyond Two Souls y Detroit Become Human, que salieron hace tiempo para PC. Luego de eso pues tuvimos el Horizon Zero Dawn, también tuvimos el Days Gone y recientemente se nos anunció la colección esta de Uncharted con Uncharted 4 y The Lost Legacy. Que esta es la parte que me parece un poco extraña del anuncio de Sony, ¿no? Algo tan introspectivo, así como que ¡pum! Toma, 14 de enero, God of War para PC. Sí, y es que lo van a tener disponible el día 14 de enero, o sea, bastante cerca. ¿Ok? Y de hecho antes que el juego que se anunció previamente, que fue el Uncharted, ¿no? Y es lo que me extraña, el anuncio así tan raro, sin bombos ni platillo, como si hicieron con el Uncharted, que lo metieron dentro de un evento importante y además lo anunciaron más o menos para febrero y de repente hoy te anuncian así el God of War. No sé si el anuncio fue porque la página de Steam digamos se filtró, no sé si realmente se filtró, si tuvieron un error y entonces pues PlayStation decidió simplemente anunciarlo, o si la página pues salió cuando tenía que salir y PlayStation sacó el video cuando lo tenía que sacar. Entonces eso no está muy claro y yo tampoco lo puedo determinar, ¿no? Pero sí me parece un poco extraño el anuncio, así un poco introspectivo. Ok, pero hasta aquí pues más allá de eso no debería haber gran debate, ¿no? Alrededor de este anuncio. Simplemente ahora pues más personas van a tener acceso a lo que es uno de los mejores juegos de la generación pasada y considerado por mucho uno de los mejores juegos jamás hechos. Yo lo he terminado en PlayStation 4 Pro en aquella oportunidad y la verdad es un juego que técnicamente es brutal, es un juego que pues a mí me gustó mucho su jugabilidad, pero por supuesto que aquí todos podemos tener una opinión diferente en lo que se refiere a la calidad del juego en sí misma. Yo creo que es una brutalidad de juego, uno de los mejores juegos que han existido y creo que técnicamente eso sí no me lo puede negar nadie, es uno de los mejores juegos que jamás se han hecho desde el punto de vista técnico. Pues bien, hasta allí todo bien, ¿no? Debería ser una noticia que todos celebremos, que todos aprovechemos y que pues todos la tomemos con gran entusiasmo. Pero esto no es lo que pasa cada vez que se anuncia un juego de Sony para PC. Entonces, la primera parte, o desde el primer punto que lo quiero ver es mi punto de vista. Mío, Angelo, el de Angelo. ¿Cuál es el punto de vista, Angelo? ¿Qué te parece que este juego esté saliendo en PC? Lo primero es que a mí me parece buenísimo que esté saliendo en PC porque me va a permitir jugarlo a 4K reales, me va a permitir jugarlo a 144 FPS si quiero, porque además el juego al parecer trae DLSS según la página de Sony, por lo tanto yo pues seguramente lo puedo jugar a mayor calidad. También me va a servir para hacer test, ¿no? Para traerles un video técnico, etcétera. Saben que me encanta. Y pues hasta ahí diría que está bien, ¿no? Luego, Angelo, ¿pero te parece bien que Sony esté perdiendo sus exclusivas? Bueno, a mí la verdad es que si le soy completamente sincero, 100% sincero sobre el tema de Sony y los juegos que saca, repito, yo igual seguramente como me he comprado una Xbox Series X, como tengo dos Xbox One X, como tengo PlayStation 5, Nintendo Switch, porque me encantan las consolas, me encanta la tecnología, independientemente de que los juegos salieran día 1, probablemente también me compraría las consolas. Pero si ustedes me hacen la pregunta, yo les digo que ojalá y Sony sacara todos los juegos día 1 también en PC, porque eso significa que no necesito comprar la consola el día 1, que la puedo comprar
comprar mucho después. Y si la compro, pues la compro por cosas muy específicas, ¿no? Y evidentemente todos mis juegos los terminaría comprando en PC porque me sale más económico, porque sé que no voy a tener problemas de retrocompatibilidad en el futuro, no voy a estar pendiente, ¿será que sacan retrocompatibilidad? ¿Será que no la sacan? Porque hasta ahora puedo jugar a todos mis juegos, incluidos las versiones de juegos de DOS, ¿no? Que yo tuviese, y si no, pues están en GOG. Lo que quiero decir es que es una plataforma que evidentemente, y nadie me puede decir lo contrario, es la mejor plataforma que hay. Y no solo eso, si lo piensan ahora, por ejemplo, en God of War lo vamos a poder jugar portátil en la Steam Deck, ¿no? Y habiéndolo comprado una sola vez, es decir, no tengo que comprar la versión de PlayStation 5 y la versión de PC. Lo mismo que pasa con Switch, que el problema de Switch es que tenemos la versión portátil, pero no tenemos la mejor versión del juego de lo que se refiere al apartado técnico, porque en PC, si lo compro, tengo lo mejor de dos mundos, o voy a tener lo mejor de dos mundos, que es la mejor calidad gráfica posible, porque tengo un buen PC, y aunque no tuviera un buen PC, un PC de condiciones medias también me daría un muy buen resultado. Pero lo importante es que además ese mismo juego que pagué una sola vez y que puedo jugar a una calidad gloriosa 4K 60 frames por segundo, también me lo puedo jugar en portátil con una Steam Deck, y no tengo que comprar dos veces el juego, como por ejemplo ocurre con The Witcher 3, que si lo quieres jugar portátil te lo tendrías que comprar para Nintendo Switch, y si lo quieres jugar pues en una pantalla HDR 4K 60, todo lo demás, pues te tienes que comprar la versión de PC, al menos por ahora, mientras no saquen el patch Next Gen. Pero igual vas a tener que comprar otra versión el momento que la Steam Deck esté disponible. The Witcher 3 te lo compras una vez y lo juegas donde quieras. Entonces evidentemente para mí la mejor plataforma de videojuegos es PC, pero evidentemente juegos como los de Nintendo no los tengo disponibles en PC. Al menos no de manera legal, y muchos de ellos pues son exclusivos de la consola. Entonces si Nintendo saca los juegos, yo necesito una Nintendo Switch para poderme jugar a los juegos de Nintendo. Entonces esta es la primera parte del asunto, ¿no? La primera parte del asunto es que necesito una Nintendo Switch. Entonces, si Nintendo sacara juegos en PC, no solamente los podría jugar a 4K, etcétera, etcétera, mejor calidad y todo lo que mi PC me permitiera, es que además también los podría jugar portátil con una Steam Deck y no necesitaría comprarme una Nintendo Switch. Entonces, en mi opinión personal, evidentemente yo no tengo nada en contra de que esto pase, y que como algunos quieren hacer ver que Sony está perdiendo sus exclusivas, pues a mí eso no me afecta. O sea, a mí me importa y me da igual, ¿no? Realmente, o sea, no me afecta. O sea, es que no hay nada que yo pueda ver de negativo en el que más personas puedan pues disfrutar del videojuego, ¿no? Pero también entiendo la posición de Sony, ¿no? Evidentemente, y de eso también vamos a hablar más adelante. Entonces, como digo, personalmente no lo veo como una pérdida de exclusividad, porque es algo que está saliendo 3 años después. Sabemos que ya hay una continuación anunciada y que Sony a lo mejor está buscando atraer más personas a su ecosistema, ¿no? Que más personas vayan a comprarse una PlayStation 5. Entiendo que es un juego que ya agotó su vida útil en PlayStation 4 después de casi 4 años prácticamente que salió el juego. Ha agotado su vida útil, ya ha vendido cerca de 20 millones de copias, y ahora pues lo que se está buscando es ampliar y vender más. Ahora, si Sony cambiara esta política y dijera, ahora vamos a sacar todos los juegos día 1 en PC, pues mira, bien por mí, lo hace Xbox y yo no tengo ningún inconveniente con eso. De hecho, me encanta el hecho de que Xbox saque todos sus juegos día 1 en PC también, porque, por ejemplo, el Forza Horizon 5 evidentemente lo voy a jugar en mi PC, mucho antes que jugarlo en mi Xbox Series X, porque por más que la Xbox Series X sea un maquinón, no es una RTX 3090. Entonces hay que entender que desde mi punto de vista pues lo voy a disfrutar mucho más. Además mi televisor, por ejemplo, es a 4K 60 frames por segundo y no lo voy a poder disfrutar a 120 frames por segundo, cosa que sí puedo hacer en mi PC, por dar un ejemplo, porque tengo una pantalla 4K 120 Hz, etcétera, etcétera. Entonces a mí no le veo absolutamente nada de malo, está dando más opciones y etcétera. Pero al menos por ahora esa no parece ser la estrategia de Sony, ¿ok? La estrategia de Sony parece ser una donde te van a vender el juego en PlayStation 5 y al cabo de 3 o 4 años pues te sacan el juego. Por ahí se está hablando también de Bloodborne, se está hablando probablemente de otros juegos que vayan a salir, ¿no? Que son exclusivos actualmente de la plataforma de Sony. Ahora, esto, ¿qué estrategia me gusta más o me gusta menos? Como dije, a mí me da completamente igual. Yo como no quiero esperar 3 años, las personas que tengan paciencia, pues yo creo que todos los juegos van a terminar saliendo en PC. Spider-Man ahora, pues la verdad es que sí, yo creo que sí va a salir en PC. La verdad es que lo veo cada vez más claro, o al menos me da esa impresión.
de que Sony sí va a sacar todos sus juegos, Ghost of Tsushima, The Last of Us 1 y The Last of Us 2, y de hecho el remaster que van a sacar supuestamente de The Last of Us 1 quizás sea el que termine saliendo en PC. Entonces, pues a mí esto me parece que el que no quiere comprarse una PlayStation 5 y está dispuesto a esperar 3 años o 2 para que salga un juego, pues oye, es una estrategia válida y me parece todo muy bien. Yo no, la verdad, yo quiero jugar esos juegos de salida y entonces pues me los compro, y cuando salgan en PC, los que me parezca que vale la pena, los volveré a comprar. Un The Last of Us 2 o un Ghost of Tsushima me los volvería a comprar con los ojos cerrados en PC para disfrutar de esos juegos a una calidad muchísimo más alta. Lo hizo con Death Stranding también, que por cierto fue otro juego técnicamente de Sony que también salió en PC, pero muchísimo más rápido. Así que desde ese punto de vista yo no le veo malo, y esa es mi opinión personal mía como consumidor. Desde el punto de vista de lo que es Sony como empresa, como ya dije, lo que yo veo es una estrategia clara, al menos es lo que me parece a mí, pero yo no estoy en la mente de Jim Ryan ni de ninguno de los ejecutivos de Sony, por lo que cualquier cosa que yo diga aquí puede ser completamente equivocada, pero me parece claro que lo que está buscando Sony es atraer a más jugadores a su plataforma, y esto lo hace con juegos que ya tienen bastante tiempo. Es decir, no está sacando juegos día uno, es claro que no es algo que a Sony le interese, porque recordemos que a Sony, además de vender juegos, realmente lo que le interesa es vender servicios, y además de vender servicios lo que le interesa es vender juegos third party dentro de su plataforma, porque Sony allí es donde gana dinero sin poner nada. Es decir, de cada uno de los Call of Duty que se vende, se ganará un 20 o un 30% dependiendo del convenio que tenga con Activision por ser una franquicia tan importante, pero igual es una cantidad de dinero importantísima, considerando que no haces nada y te ganas el 20% de las ventas solo por venderlo en tu plataforma. Entonces está claro que a Sony no le interesa sacar los juegos día 1 en lo que es la PlayStation, porque de ese modo vendería menos PlayStation, y si vende menos PlayStation, pues evidentemente va a tener menos posibilidades de que la plataforma sea la que más vende juegos. Entonces creo que allí Sony lo tiene claro, sacó juegos que ya no me dan ningún tipo de rédito en la plataforma. Por esto hemos visto Horizon, hemos visto Days Gone, ¿ok? Y ahora vamos a ver el God of War. O sea, son juegos que ya no están vendiendo, o que venden muy poco o a un precio bastante reducido, porque hablamos de juegos que ya los puedes conseguir hasta en $10. Entonces ahora los revitalizas, los vendes a un precio más alto en PC, y además puede ser que atraigas a un grupo de personas que vayan de PC a consola, por lo que yo creo que desde el punto de vista de Sony esta estrategia me parece interesante, me parece bien por ellos. Como dije, no vería mal desde el punto de vista personal si empiezan a vender también los juegos día 1, pero no me parece por donde va Sony con la estrategia, ¿ok? Me parece que es la de vender juegos que ya han cumplido su vida útil en una plataforma, y que además les sirve quizás para atraer a potenciales clientes a la plataforma de PlayStation. Quizás muchos que jueguen al God of War hayan jugado al Horizon, ahora quieren el Horizon 2, o vayan a querer a jugar al God of War Ragnarok. Entonces, pues esto es lo que yo creo que es la posición de Sony al momento. Pero para finalizar, digamos, esto, lo que me parece un poco lo que siempre me causa, no sé si gracia o lástima, la verdad tengo que decirlo, no sé si es gracia, es lástima, pero lo que sí me causa un poco de, no sé cómo llamarlo, ¿no? Porque realmente es que es muy triste el comportamiento de la comunidad cuando este tipo de anuncios se hacen. ¿Por qué? Porque por un lado, me van a disculpar, tengo una gripe brutal y la garganta destruida. Por un lado tenemos a los que ya han salido, porque tengo, o sea, en el grupo de Telegram me han pasado algunas imágenes, y la cantidad de gente llorando, la cantidad de Sonyers, en este caso lo uso de manera despectiva porque me parece realmente muy triste que haya gente que haga esto, como molestos, ¿no? Porque Sony está sacando sus exclusivos en PC, que está devaluando la marca, que está esto, que está lo otro. Y de verdad eso me parece muy triste, ¿no? Primero porque, como ya dije, ni siquiera son juegos que acaban de salir, son juegos que ya tienen 3 años en el mercado. Deberías estar contento de que más personas puedan disfrutar de estos videojuegos, de que más personas a lo mejor se vayan a sumar a lo que es tu marca favorita, ¿no? Porque deberías más bien estar contento de que ahora quizás haya personas que vayan a comprarse una PlayStation ya que han probado las bondades de alguno de sus juegos. Sin embargo, estas personas pues no ven todo esto como algo malo, como o sea, estás permitiendo que gente que de otras, digamos, que no tiene la consola juegue, ¿no? Es este círculo de exclusividad en la que se creen exclusividad, y estamos hablando de una consola que ha vendido 100 millones, ¿no? Más de 100 millones. Entonces, no sé qué clase de exclusividad quiere, pero es un poco como lo veo en muchos sitios, ¿no? Un poco como lo veo con el tema de los juegos Souls, ¿no?
¿no? Y el tema de la dificultad también, que muchos pues sienten que pertenecen a un club exclusivo y entonces pues admitir o permitir que otras personas puedan también disfrutar de este juego en otras, digamos, en otra dificultad es algo que no ven concebible, ya que no es realmente un problema de cómo lo concibe el director, es la excusa que usan. Pero no voy a entrar en ese tema. Pero en este caso, entonces, es ese ataque estúpido, ¿no? Hacia Sony porque ellos sienten que les han traicionado y que están devaluando la marca, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece una posición realmente ridícula de parte de cualquier jugador de Sony que haga esto. Pero luego está la contraparte de este grupo, ¿no? Y entonces tú no terminas de entender cuál de los dos es más ridículo o más dañino, que son los que en vez de alegrarse del hecho de que este juego ahora va a estar disponible para más personas, se alegran, pero no de eso, sino en tono burlón, se alegran como de Sony ha perdido un exclusivo, ¿no? Ha perdido, o sea, como que si el juego desapareciera, o sea, como ya no es tuyo nada más. Entonces, no tengo intenciones de jugarlo, o quizás sí secretamente, ¿no? Son Sonyers de Closet, entonces, pero que sienten que es como me voy a burlar, o sea, no estoy alegre de que más gente lo pueda jugar, me da igual si más gente lo puede jugar, o me da igual si ahora lo voy a poder jugar yo, me alegra es que ahora tengo un arma para arrojarle a Sony, para atacar a los Sonyers, para decirle tus juegos no son exclusivos, ¿no? Entonces, como ven, pareciera que hay pocas personas que se alegran de que el juego exista, básicamente, y que esté en PC. No, realmente no son pocas, sé que hay muchas, actualmente, ahora mismo es el juego más vendido de Steam, por lo que claramente hay muchísima gente que está realmente interesada en adquirir el juego, pero digamos que en las redes sociales o de los que hacen la bulla, en los canales de YouTube, etcétera, pues se dividen esto, ¿no? En los que se sienten traicionados porque Sony está sacando los exclusivos en otras consolas y aquellos que en vez de ver en esto una alegría, o sea, un abrirse al mercado, una disponibilidad de tener un juego que antes quizás no tenías porque no tenías la consola, ahora lo ven como una burla, como una pérdida, como Sony está perdiendo, cuando realmente Sony no está perdiendo nada, considerando que el juego más vendido pues realmente está haciendo bastante más dinero, ¿no? Entonces no sé qué es lo que le ven de negativo o qué es lo que ven como un triunfo extraño a esto, pero es lo que tenemos en la comunidad y es lo que yo particularmente no logro entender. Yo la verdad es que, como digo, me alegro. Si fuera por mí, pues que lo sacaran día 1, me ahorraría tener que comprar consolas de salida. Aunque bueno, yo igual las he comprado de salida. La Xbox Series X no tenía ninguna necesidad de comprarla de salida. Y lo he hecho porque he tenido la oportunidad. Pero entiendo que si no tuviese la capacidad económica de hacerlo, pues tampoco me estaría privando de sus juegos. Que es lo que a mí me duele de no tener una consola. Realmente, a mí no me duele atacar. Es porque me privo de juegos que quiero jugar. Por ejemplo, si yo no tuviera un PC y no tuviera Xbox, o sea, realmente estaría muy triste de no poder jugar al próximo Forza, por ejemplo. Yo no soy fan de Halo, pero espero que sea un buen juego y he jugado los 3 primeros y me gustaría probar este. Luego saldrá Fable, saldrán muchos otros juegos que de verdad me daría muchísima tristeza no poder probar, porque como yo dije, yo soy jugador, a mí las consolas o los sistemas me da igual, y evidentemente si todas las consolas ofrecieran todos los juegos, pues tú podrías decidir por una y ya está, pero como la economía de todos no da para comprar más de un sistema a veces, entonces pues tienes que coger aquello que como que va mejor contigo. Pero evidentemente en el momento que te das cuenta que te estás privando de otras experiencias, pues de alguna forma muchos necesitan justificar eso, y entonces cuando empieza esta necesidad de atacar a la otra marca para satisfacer su propia necesidad interna de justificar lo que ha comprado. Entonces en el caso de PlayStation a mí me daría mucha tristeza no poder probar los juegos de PlayStation, y en el caso de Nintendo pues recientemente me he terminado el Metroid Dread, que me encantó, lo dije, me gustó mucho, no me parece el mejor Metroid que ha salido en 2D, realmente creo que me gusta más Super Metroid y Metroid Fusion, pero igual me pareció un muy buen juego, hay cosas que le critico, pero la verdad es que no quisiera perderme la oportunidad de jugar un Metroid porque es una saga que me gusta muchísimo, así como no quiero perderme jugar un Paper Mario, no quiero perderme jugar al próximo Breath of the Wild o el próximo Mario. Entonces pues tengo que comprar la consola, ¿no? Y si no estuvieran estas consolas, no salieran, digamos, si todo saliera en PC, pues ya sé que podría comprarme un PC y no me estaría privando de mucho, hasta que en algún momento pudiese comprarme la consola y obtener, no sé, las ventajas adicionales que pudiera tener. En todo caso, bueno, creo que hay 3 posturas. Ustedes han visto mi postura, la postura que creo que está teniendo Sony al respecto, y luego está esta postura tóxica de un lado y otro, ¿no? Están
Y cuando digo de un lado y otro me refiero a los que son de Sony como tal, y luego los que independientemente, no necesariamente que sean de Xbox, no tiene nada que ver, porque pueden ser simples personas que ni siquiera están como Xbox, pero simplemente odian a Sony, o personas que consideran que esto es gracioso, y bueno, yo de gracioso, más bien, no sé si es gracioso, pero lo veo una cosa muy positiva. Entonces, pues la verdad es que es un poco triste, ¿no? Ambas posiciones, ¿no? Aquellos que en vez de alegrarse de la salida lo ven como una forma de burla o de ataque, cuando realmente yo no veo por dónde o cómo coger eso. Y aquellos que sienten que Sony los está traicionando porque ahora le está dando la oportunidad a más personas a jugar algo, ¿no? Así que bueno, la verdad es que no lo sé. En todo caso, yo lo que sí les digo es que el 14 de enero yo me estaría comprando el God of War para traerles a ustedes pues un análisis técnico, y tengo intenciones de utilizar una tarjetita que tengo guardada por allí hace tiempo que no he sacado desde hace bastante tiempo en el canal, que es la R7290, para que testemos esa optimización y ver si es verdad esto de que las consolas están muchísimo más optimizadas que el PC, y por ende que pues no se puede... Que un juego como este no iría en un PC de características equivalentes, porque en la optimización de consola es tal que estos juegos no funcionan sino en un PC bastante más potente. Y esto creo que este juego es uno de los que mejor nos va a ejemplificar esto, porque si hay un juego que realmente demuestra las capacidades técnicas del estudio Santa Mónica y de la PlayStation 4, es God of War. Así que bueno, señores, espero entonces que nos estemos viendo cerca del 14 de enero con ese análisis. Mientras tanto, pues yo lo que les puedo decir es: hagan bien y no miren a quién. Un saludo y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.